Gracias a Dios que podemos separar este tiempo para reflexionar, para tener esta experiencia de adorar a Dios. Y miren que yo no voy a caer en el error de decirle, bueno, ahora estoy yo aquí parado delante de ustedes, todos ustedes me escuchan, estoy aquí predicando, este es el momento más importante. Este es nuestro tiempo con Dios. Ustedes saben que cada canción que cantamos delante del Señor, si nosotros de corazón nos conectamos con Él, le decimos lo que dice la canción, casi todas nuestras canciones son oraciones al mismo tiempo. Nosotros le estamos pidiéndole a Dios cosas importantes, le estamos exaltando como merece ser exaltado, y todo eso nos renueva. Y la idea es que nosotros, cuando salgamos de aquí, nosotros salgamos fortalecidos, pero al mismo tiempo salgamos de aquí con algo que Dios sembró en nuestro corazón, que nos va a acompañar a lo largo de toda la semana. Y digo esto, y yo después nos reunimos el miércoles y les pregunto el miércoles, ¿y qué prediqué el domingo? Y me miran así como así. Qué raro este pastor, ¿cómo va a preguntar eso? No, pero sí tenemos que guardar en nuestro corazón aquello que el Señor nos dice. Ustedes olvídense de lo que yo les digo, pero lo que Dios nos dice, por favor, no lo dejemos caer en el olvido, porque Dios quiere obrar en nosotros. Hoy vengo a decirles que cada uno de ustedes está expuesto continuamente a muchísimos estímulos. Cada uno de ustedes está expuesto continuamente a muchos estímulos. Vivimos en una sociedad de estímulos. Cada uno de nosotros recibe diariamente cientos de mensajes que apuntan a controlar nuestro comportamiento. ¿Sabían eso? Hay veces que lo sabemos, pero que no le prestamos demasiada atención a la cuestión. Por ejemplo, ¿qué comemos? Bueno, pues a determinada hora del día te ponen en la tele un aviso donde te muestran una hamburguesota así. Algunos de ustedes saben de lo que estoy hablando, ¿ok? No finjan que estoy hablando de algo que no conocen. Les presentan una hamburguesota así con el queso derretido y el tocino que se aparece así, saluda desde allí dentro. Y eso, esa figura, ese video, esa imagen, se conecta con algo aquí dentro. No, dije aquí, no, aquí dentro. Y muchas veces tenemos muchísimas ganas de levantarnos inmediatamente y ir sea quien sea, McDonald's, Whataburger, Burger King, no importa, pero queremos aquella hamburguesa. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Un estímulo externo fue utilizado para conectarse con un deseo interior nuestro y terminamos comiendo lo que ni siquiera habíamos planificado comer. Ese día íbamos a comer arroz con frijoles y terminamos con la hamburguesa con papa frita. ¿Qué fue lo que pasó? Oigan, están controlando nuestro comportamiento. ¿No se dan cuenta ustedes? ¿Cuántos de ustedes alguna vez entraron a la tienda a comprar algo y salieron con el carro lleno de cosas que ni siquiera se les había ocurrido? ¿O no les ha pasado desde ustedes? Es más, llegaron a la parte de la caja, que ahora somos nosotros los que somos cajeros también, nos pagamos nosotros mismos, y nos sorprendemos, todo lo que estoy gastando. Ni modo, ya estoy aquí. Y ahí seguimos. ¿Qué pasó? Nosotros muchas veces estamos siendo manipulados de alguna manera por estímulos. Hay personas que se dedican a esto, ¿saben? Los expertos en marketing del mundo, los expertos en mercadotecnia, estudian lo que llaman psicología de las masas para saber cómo manejar a las personas. Y ustedes van a ver, no es sorprendente de que ustedes van por la ruta, van por la I-10 rumbo a Houston,
ustedes ven el cartelito de Buc-ee's si les dio ganas de ir al baño. Es automático. Y como eso, tantas cosas, ¿verdad?, en las que nosotros somos afectados y de alguna manera esas cosas conectan con algo que hay dentro de nosotros que nos lleva a dejarnos llevar por deseos, por instintos, por anhelos. Y de alguna manera los seres humanos nos hemos convertido en manipuladores los unos de los otros. Pero lo que yo quiero llamar la atención es que todos nosotros tenemos esos deseos. Esos deseos que estos expertos en publicidad han sabido manejar en nuestras vidas. Esos deseos están en nosotros y es allí donde nosotros tenemos que empezar a analizar y empezar a preocuparnos, porque hay más aparte de toda esa manipulación externa, cada uno de nosotros vive una lucha interior. Hay una guerra aquí dentro, gente. Y tenemos que reconocerla y tenemos que saber que tenemos esta lucha. Aquellos que hemos creído en Jesús, los que hemos aceptado que Jesús sea nuestro Salvador y el Señor de nuestra vida, nosotros experimentamos cotidianamente, diariamente, una lucha. Y tenemos que reconocer esa lucha y tenemos que reconocer cuál es el recurso que nos puede ayudar a hacer las cosas bien. La primera llamada de atención es a no dejarnos manipular, a tomar nosotros mismos las decisiones. Quédese con el arroz con frijol, ¿ok? Pero tenemos que prestar atención a esta lucha interior para empezar a andar conforme a la voluntad de Dios. Porque cuando andamos conforme a la voluntad de Dios, Dios empieza a intervenir de una manera poderosísima en la vida de los que le siguen. Ahora, ustedes escucharon de alguna manera este pasaje tan fuerte que nos compartía la hermana Norma, que lo leyó hace un ratito, y habla de cómo nosotros podemos llegar a hacer las cosas radicalmente mal o podemos llegar a andar en el Espíritu y hacer las cosas bien. Hoy quiero compartir con ustedes, vamos a ir de a poco, lentamente, atravesando un pasaje de la Biblia que se refiere a esto y que trae exhortaciones tremendamente directas en cuanto a cómo enfrentar esta lucha interior que cada uno de nosotros experimenta. Lo que les estoy leyendo está en la carta a los Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, y para empezar vamos a leer los versículos 16 al 18. Gálatas 5, 16 al 18, dice así: Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Bueno, muy bien. En estos versículos se define, se deja clara esa lucha interior que todos nosotros tenemos dentro. Casi todos nosotros hemos visto ese dibujito animado en el que se para un diablito así rojo en el hombro de la persona y le inspira, le sugiere que haga tal o cual cosa mal, ¿verdad? Ve y haz aquella cosa fea. Y en el otro extremo se aparece un angelito blanco que se para en el otro hombro y justamente sugiere que no hagas eso, haz lo bueno. Bueno, de eso en cierta manera estamos hablando, solo que quitada la fantasía de los dibujitos animados, cada uno de nosotros experimenta una lucha interior. Esto es una realidad, gente. Esto es algo que te pasa a ti, que muchas veces te ha ocurrido. ¿Hago esto o hago esto otro?
¿Me dejo llevar por el impulso y reacciono de esta manera o hago una pausa, guardo algunas palabras que podía haber dicho y enfrento las cosas de otra manera? ¿Entienden de lo que estoy hablando? Esta es una lucha que todos nosotros enfrentamos cotidianamente, día a día. Ahora, ¿qué es lo que dice aquí? Digo pues, andad en el Espíritu, y no sé si observan el pasaje, aquí tiene la palabra Espíritu con mayúscula, es una referencia al Espíritu Santo de Dios. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Justamente lo que vamos a encontrar nosotros en el Nuevo Testamento, en la palabra del Señor, vamos a encontrar que se habla con frecuencia de esta lucha, y cuando se refiere a la carne, no se está refiriendo específicamente a nuestra piel, a nuestros músculos, se está refiriendo a ese aspecto espiritual de nosotros con el que nacimos y que tiene la tendencia a hacer las cosas mal, que tiene la tendencia a dejarse llevar por el aviso de las hamburguesas. No sé si entienden la referencia, ¿verdad? Sin embargo, se nos presenta otro estímulo aquí. Lo que nos está diciendo este pasaje es que en el mundo en el que vivimos estimulados por cosas que agitan esta carne nuestra para que haga determinadas cosas. Aquel dijo tal cosa de ti, mira cómo te mira, ve y dile. Y nosotros a veces nos dejamos llevar, el impulso brota aquí dentro y salimos corriendo y le decimos. Así nos va a veces. Pero aquí habla de otro impulso, que es el impulso del Espíritu. Y aquí hay una decisión que cada uno de nosotros tiene que aprender a tomar. ¿Ustedes se dan cuenta que esto es un mandamiento? ¿Es una orden? La palabra del Señor nos está dando una orden aquí. Digo pues, ¿qué digo? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No dejes a la carne satisfecha. No alegres esa parte de ti que está dispuesta a obrar en contra de los principios y los valores de Dios. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ustedes se dan cuenta que aquí estamos hablando de fuerzas opuestas. Estamos hablando de aquellos que se contraponen. Uno quiere hacer una cosa y el otro quiere hacer lo otro, y es contraria. Muchas veces en la vida de aquellos que han creído en Jesús, el Espíritu Santo de Dios va a estar empujándote, impulsándote, inspirándote a hacer determinada cosa. Y tu carne se va a levantar ese día perezosa y no va a querer. ¿Alguna vez has sentido el impulso del Espíritu a tomar tu Biblia y leer y aunque sea meditar en algún pasaje de la palabra, y justo tu carne te dice, espérate un ratito que termino de ver este video de YouTube? Por ejemplo, estamos hablando de fuerzas que se oponen, pero que apuntan a tocar esos deseos interiores que nosotros tenemos. La exhortación aquí es a que andemos en el Espíritu en lugar de satisfacer los deseos de la carne. Y se nos aclara muy correctamente que no es una cuestión de guiarnos solamente por lo que está escrito afuera. Ustedes se acuerdan, el domingo pasado hablábamos de cómo Dios proveyó la obra de su Espíritu Santo en la vida de los que creen para escribir su ley, ya no fuera, sino en nuestro corazón y en nuestra mente. Dios ha decidido obrar dentro y desde dentro en aquellos que se acercan a Él y en aquellos que caminan con Él.
Así que somos invitados cordialmente a hacerle caso al Espíritu de Dios en lugar de dejarnos llevar por los impulsos de nuestra naturaleza pecaminosa. Nosotros todos queremos creer que somos buenas personas, somos buena gente, bien por nosotros. Pero todos nosotros hemos nacido con esta tendencia a pecar que hemos heredado de nuestros primeros padres. El relato que hay en la Biblia de lo que sucedió en el jardín del Edén y cómo el pecado se metió en la humanidad, y a partir de allí todos hemos nacido con estos impulsos. Eso fue lo que Cristo Jesús vino a cambiar. Justamente, ustedes recuerdan, 2 Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Bueno, justamente, lo que viene a hacer Jesús no viene solamente a inventar una religión, a empezar una religión, a fundar una religión y a partir de ahí tener muchos seguidores que sigan la religión. No. Jesús vino a producir una revolución en la vida de las personas. Nos vino a cambiar el ADN, nos vino a cambiar desde lo más profundo para que nosotros podamos vivir al nivel de Dios en lugar de vivir como todos vivimos, simplemente dejándonos llevar por todos estos impulsos. Ahora, fíjense a ver si ustedes encuentran la palabra del Señor. Uno a veces piensa que la palabra del Señor habla de cosas tan, digamos, espirituales. Sí habla de cosas tremendamente espirituales, pero la palabra del Señor habla clara y directamente acerca de todas las cosas que nosotros vivimos. Nosotros en nuestro país decimos a una persona que habla todo muy directamente, decimos no tiene pelos en la lengua. Así es la palabra del Señor. Se refiere a las cosas por su nombre. Miren lo que dice aquí, sigo leyendo en Gálatas 5, versículos 19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Wow, ¿qué les parece esta lista? Algunos se podrían levantar y podrían decirme, oiga pastor, yo no vine acá a la iglesia para que me vengan a hablar de orgía, ¿ok? Es la palabra. Es el Señor que inspiró al apóstol Pablo para escribir esto para que hoy pudiera llegar a nuestras vidas. Y cuando habla de este impulso de la carne, fíjense que hay una lista que es bastante complicada. Ustedes se dan cuenta que hay una lista de delitos sexuales, por ejemplo. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Saben que la palabra fornicación, no les va a sorprender esto tal vez, pero en griego la palabra es porneia. ¿A qué suena? Pornografía, ¿verdad? Inclusive hemos inventado tecnologizar nuestros pecados de tal manera que hasta la tecnología acompañe. Entre las obras de la carne hay cuestiones que afectan nuestros impulsos sexuales creados santamente por Dios, porque Dios nos creó así y nos creó santos y la sexualidad es parte de lo que Dios creó en nuestras vidas. Sin embargo, nuestra corrupción es capaz de torcer todo eso para derivarnos fuera de donde tendríamos que ejercer el santo acto del matrimonio. Yo no voy a ahondar en esto, pero parte de las obras de la carne tienen que ver con delitos sexuales. También hay desviaciones espirituales. ¿Se dan cuenta que habla de idolatrías, hechicerías,
Ahora, voy a aclarar algo. Idolatría no es solamente tener una imagen en la casa y encenderle velas e inclinarse de vez en cuando. Caes en la idolatría cada vez que permites que algo o alguien llegue a ocupar el lugar de importancia que solamente le corresponde a Dios en tu vida. Eso también es idolatría. Y hechicerías, uno a veces yo me he sorprendido de los cristianos que parecen tenerle más miedo a los hechiceros que los propios hechiceros. No, porque ese nos está echando un mal de ojo, quién sabe qué hechicería hizo y por eso, oigan, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero fíjense cómo estas desviaciones espirituales también vienen de estos impulsos internos, de estas obras de la carne que la palabra del Señor nos presenta. Dentro de estos hay unos cuantos delitos relacionales. Miren que larga la lista de delitos relacionales o errores en nuestras relaciones que aparecen entre las obras de la carne. Y aquí es donde nosotros nos empezamos a encontrar. Porque hay veces que nosotros decimos, no, pero yo en esto no lo he hecho, no tengo esta tendencia. Pero, ¿y aquí qué pasó? Enemistades. Claro que usted nunca se enemistó con nadie, ¿verdad? Pleitos. No, nadie tiene pleito. Se ve que ninguno está casado entonces. ¿Qué más? Celos. No le decimos a nadie a veces, pero están ahí. Sentimos celos, nos comparamos, queremos la atención que el otro recibe y eso son parte de los celos. Iras. No hay enojones acá, ¿no? Gracias a Dios, que bueno. Son todos bonitos, ¿no? Bueno, nadie denuncia a nadie. Contiendas, disensiones. Cuando aquí habla de herejías, habla de esa tendencia que podemos tener a practicar el sectarismo, a apartarnos con malas ideas y malos conceptos espirituales para oponernos a otros. Envidias. Oigan, vivimos en una sociedad en la que vivimos comparándonos con los demás. El otro es más elegante, el otro es más inteligente. ¿Dónde consiguió ese carro tan lindo que yo quiero tener uno igual y mejor? Y así nos vivimos comparando. Envidias. Y en esta lista de obras de la carne aparecen también los homicidios. A tal punto puede llegar la decadencia humana que nos puede llevar a eso. Y luego podemos entrar también en esta categoría del desenfreno, que son obras de la carne también. Borracheras, orgías. Y todavía el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo para agregar y cosas semejantes. Lo que está diciendo eso es que la lista no está completa allí, no terminó allí. Podemos agregarle y a medida que fíjense que esto fue escrito en el siglo I, estamos en el siglo XXI, le hemos agregado y agregado y agregado a esa lista muchísimas más cosas que reflejan la caída de nuestra naturaleza humana. Estas son las obras de la carne. Y nosotros podemos de repente decir, bueno, pero pastor, ahí hablado de homicidio y yo nunca maté a nadie. Qué bueno que no haya matado a nadie. ¿Me permite citarte al Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo en el Sermón del Monte dijo, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Oigan, estas son palabras de Jesús. El maestro por excelencia dijo esto. Y nosotros tenemos a veces la valentía de decir, no, pero yo no soy tan malo, yo no he matado a nadie. Ah, pero tú tampoco te enojaste con nadie, ¿verdad? Tú tampoco le dijiste alguna vez alguna palabra fea. Ese es un... El Señor Jesucristo diría que
El castigo cae por igual cuando nosotros hasta nos hemos enojado. Decimos que no hemos matado, pero parece que no hemos matado, pero nos hemos enojado. Y hasta hemos tenido el deseo de que algo malo le ocurra a los demás. Nos ha pasado, hermanos. Esto, la palabra está hablando de nosotros. Nosotros podemos mirar la lista y decir delitos sexuales. No, pero yo tengo un comportamiento correcto. Yo no he caído en adulterio, nada de eso. Mira lo que dice Jesús. Mateo 5, 27, 28. Dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Se dan cuenta cómo el Señor Jesús pone las cosas en otra perspectiva? Hay veces que uno habla de la consumación del adulterio como lo malo, pero si yo tuve un buen pensamiento, cualquiera lo tiene. Y buscamos compararnos con otros para justificarnos. Cualquiera que mira ya cayó. Entonces, esto de las obras de la carne habla de nosotros. Ahora, ustedes fíjense que al final de este pasaje, luego cuando termina de la lista, el apóstol Pablo parece que está hablando con firmeza, con dureza. Dice: acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, no es la primera vez que hablo de esto con ustedes, os amonesto que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Usted quiere heredar el reino de Dios? Entonces, si usted quiere heredar el reino de Dios, si usted de un día quiere caminar por las calles de oro y mirar el mar de cristal y ver las habitaciones que el Señor preparó para todos aquellos que creen en Él, entonces nosotros tenemos que prestar atención a esto. Los que practican estas cosas, no voy a ir otra vez por la lista, pero ustedes la vieron y la tienen allí en su Biblia. Los que practican estas cosas no heredan el reino de Dios. Nosotros tenemos que ser de los que sí heredan el reino de Dios. Gracias a Dios que hay una alternativa. Aquí en Gálatas 5, ahora desde el versículo 22 en adelante, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El Señor nos presenta delante de nosotros una alternativa a toda esta lista, la lista negra de nuestra vida, a toda esta lista de tendencias que podrían dominarnos. El Señor nos da una alternativa ahora. Cuando creemos en Cristo Jesús, el Espíritu Santo de Dios viene a vivir en nuestra vida y tiene la capacidad de producir esto en nosotros. ¿Creíste en Cristo? Entiende bien claramente que hay gozo en tu vida. Aún en los momentos más difíciles, sigue habiendo gozo en tu vida. Aun cuando las circunstancias a tu alrededor pueden tener toda la capacidad de llenarte de preocupación y llenarte de tristeza en lo más profundo, por obra y gracia del Espíritu Santo de Dios obrando en nosotros, hay gozo. ¿Por qué? Porque es fruto del Espíritu en nuestra vida. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Presten atención que no dice los frutos del Espíritu. Muchas veces cuando miramos este pasaje nos referimos a los frutos del Espíritu. Sin embargo, el pasaje habla de el fruto del Espíritu. ¿Saben por qué? Porque está hablando de que Dios nos está haciendo heredar su propio carácter. Ese es el fruto del Espíritu. Es lo que Cristo Jesús manifestó. Nosotros
Por eso, a medida que empezamos a crecer en nuestra relación con Dios y en nuestro conocimiento de Él, nos vamos pareciendo cada vez más de Él. Somos transformados, dice la palabra, de gloria en gloria. Y empezamos a cambiar. La vida cristiana no es solamente una vida de escuchar sermones y cantar canciones espirituales. La vida cristiana es una vida de crecimiento, la transformación. Somos transformados para parecernos más a nuestro Salvador. El carácter de Jesús es impreso en la vida de aquellos que creen en Él. Amor, gozo, paz. Hay algunas cosas que son bastante profundas, ¿verdad? La fe que puedas tener es fruto del Espíritu Santo. La paz que llegue a llenar tu vida es fruto del Espíritu. El dominio propio, esa capacidad, cuando habla allí la palabra templanza, se refiere al dominio propio. Esa capacidad de decir, no, esto no lo voy a hacer. O sí, esto lo voy a hacer porque le agrada a Dios. Esa capacidad de tener ese dominio de uno mismo es fruto del Espíritu Santo. También hay cualidades relacionales, el amor, la paciencia. Hermanos, hay veces que como cristianos decimos, yo no quiero pedir paciencia, no sea que el Señor me dé pruebas para ejercitar mi paciencia. Pero la paciencia es fruto del Espíritu. El Señor nos capacita para relacionarnos unos con otros con niveles de paciencia que nuestra carne nunca produciría. Entonces tenemos que echar mano al fruto del Espíritu, la bondad, la mansedumbre, todo es la obra que el Señor está haciendo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque los que son de Cristo, dice aquí, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea que hemos experimentado un cambio. Esto es cuestión de vida o muerte. Aquella vida de nosotros sin Cristo se murió. Ahora tenemos algo nuevo que estamos empezando a vivir. Si antes éramos regañones todo el tiempo, andábamos airados, enojados, el Espíritu Santo de Dios viene a producir otra forma de trato y otra forma de enfrentar las situaciones. Y hay veces que no se produce así, mágicamente, de un momento para el otro. Vivimos un proceso, pero estamos en el proceso de este cambio de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Dice Gálatas 5, 25 y 26. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios fue lo que empezó la nueva vida en nosotros, bueno, tenemos que vivir cada día conforme a ese Espíritu que algún día nos impactó. Y lo que tenemos que evitar es compararnos. Ustedes se dan cuenta que todo el tiempo somos invitados a compararnos en este mundo. Mira, aquel tiene algo mejor que tú, aquel se viste mejor que tú, aquel habla mejor que tú. No. ¿Qué dice? Dice, no nos hagamos vanagloriosos, evitemos la soberbia, el orgullo, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Ahora, a mí me llama muchísimo la atención que uno podría leer esto y podría decir, bueno, entonces, ¿cómo es esto? ¿Será que yo he cambiado? Porque si bien yo he creído en Jesús y yo leo la Biblia y yo vengo, me congrego, pero hay cosas en las que yo no estoy tan bien. Uno percibe eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? ¿Será que yo no cambié? ¿Será que qué pasó? Inmediatamente de decir todo esto, al empezar el capítulo 6 de Gálatas, el apóstol Pablo introduce algo interesante. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Está hablando de los creyentes, está hablando de nosotros y agrega, sobrellevad los unos las cargas de los otros
y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cómo está hablando? Cambiamos, ahora tenemos amor, gozo, paz, paciencia. Inmediatamente dice, oigan, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, restaura. ¿Cómo? Entonces nos podemos equivocar. Sí. Pero ¿saben qué es lo que pasa? En este mundo nosotros recibimos esta influencia que obra en nosotros para que cuando nosotros vemos que alguno ha hecho algo feo, algo malo, nosotros lo rechazamos y lo transformamos en objeto de burla. O simplemente ya lo descartamos. Si Dios hiciera eso con nosotros, si cada vez que nos equivocamos, Dios nos hiciera a un lado y ya no quisiera tener nada que ver con nosotros, estamos todos perdidos. Pero Dios nos ha querido restaurar una y otra vez. Hermanos, si usted se entera del pecado, del error de un hermano, no se burle, no lo aleje, no lo use como el contenido de sus chismes. Al contrario, busque la manera de restaurarlo. Y hágalo con espíritu mansedumbre, tranquilo, teniéndose en cuenta y cuidándose, porque usted también puede caer en lo mismo. Y por eso dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Nosotros tenemos que tener un nivel de confianza tan profundo que nosotros podamos ayudarnos unos a otros, aún en nuestros peores errores. Para terminar, quiero leerles unos versículos más de Gálatas 6, que es como un resumen de lo anterior, desde el versículo 7 en adelante. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Ustedes se dan cuenta que si bien estamos hablando de que el Espíritu Santo de Dios obra en nosotros, otra vez la decisión queda en nuestra vida. Depende de lo que tú siembres. Es por eso que hoy tienes que preguntarte, ¿qué es lo que estoy sembrando con mi vida? ¿Qué es lo que voy a cosechar después? Depende de lo que yo estoy sembrando ahora. Si hoy en día yo estoy sembrando resentimiento, ese resentimiento va a traer como cosecha corrupción. Pero si hoy en día yo estoy sembrando perdón conforme al amor que el Señor me da, del Espíritu voy a cosechar vida eterna. Eso es lo que dice la palabra. Entonces nosotros tenemos que tomar la clara decisión. ¿Y saben qué decisión es? Tenemos que decidir a quién servimos. Y nosotros a veces pensamos que los servidores de Dios son solamente los pastores, solamente los misioneros que se van a predicar el Evangelio a diferentes países. Oigan, cada uno de aquellos que hemos creído en Cristo Jesús hemos sido invitados a ser servidores del Señor. El hecho de que le llamemos Señor quiere decir que nosotros nos disponemos a servirle a Él. Entonces, seamos conscientes de eso y elijamos a quién servir. ¿Vas a servir esta tarde y mañana y los siguientes días? ¿Vas a servir a tu carne? ¿Vas a atender a tu carne? ¿Vas a dejar que los impulsos de tu carne sean los que decidan qué es lo que tú haces? ¿O vas a dejar que el Espíritu Santo vaya contigo y se manifiesta en tu casa, cuando vayas a la tienda, cuando vayas al trabajo, cuando estés hablando en el teléfono, cuando estés mirando tu tablet, cuando sea? En todas esas áreas de nuestra vida, el Espíritu Santo de Dios tiene que obrar, pero cada uno de nosotros decide. Vamos a orar. Amado Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque
Tú nos estás invitando a hacer las cosas bien. Tú sabes, Señor, que nosotros tenemos este profundo deseo de agradarte, de honrarte con nuestra vida, y nos damos cuenta de que muchas veces en nuestra condición humana nosotros no te honraríamos nada, Señor. Nosotros actuaríamos muy mal y de hecho muchas veces nos equivocamos y te pedimos que nos perdones, Señor. Señor, hoy nos estás mostrando el camino para que nosotros dejemos que tu Espíritu obre en nosotros. Señor, cuando a veces nos parece que ya no tenemos paciencia, Señor, tú nos estás diciendo que tu Espíritu Santo ha puesto paciencia en nuestro interior. Señor, cuando no encontramos paz en nuestros pensamientos, en las cosas que nos pasan, gracias porque tu Espíritu nos da la paz. Señor, queremos vivir conforme al amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe. Señor, que podamos vivir conforme a la obra que tú haces en nuestras vidas y que se manifiesta en cada relación, en cada acción, en cada decisión nuestra. Nos ponemos en tus manos, Señor. Ayúdanos a tomar la sabia decisión de sembrar para el Espíritu y hacer las cosas que te agradan a ti. Ayúdanos, Señor, a ser guiados por tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra. Señor, que al ser sembrada tu palabra en nuestro corazón, dé fruto abundante en nuestras acciones y en nuestras decisiones, Señor. Señor, la vida de cada uno de nosotros está delante de ti. Te pedimos tu bendición, Señor. Bendice, por favor, cada hogar de los que estamos aquí, Señor. Dirígenos conforme a tu gracia, Señor, y que podamos percibir tu presencia en el hogar de cada uno de nosotros, Padre. Algunos necesitamos fortaleza, otros necesitan sanidad de tu parte, Señor. Otros necesitan el consejo de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Señor, venimos a buscarte y queremos andar contigo. Tú has dicho que aquellos que te buscan en Cristo Jesús te encuentran. Por eso, Señor, te rogamos que tú obres en la vida de cada uno. Y ayúdanos también a ser una buena influencia para otros que todavía no te tienen, para que podamos compartir de ti y para que otros también puedan encontrar salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Todo lo ponemos en tus manos. Padre, queremos orar también de una manera particular en este momento por todo este asunto del conflicto de guerra que hay, Señor. La guerra que afecta a Israel, a la Franja de Gaza, a Irán en este caso y a otras naciones que están involucrándose. Señor, nosotros no sabemos en qué puede derivar todo eso y nos damos cuenta de que todo esto acerca más la segunda venida de nuestro Salvador. Señor, queremos rogarte que tú nos capacites para permanecer firmes en ti, pase lo que pase. Señor, te rogamos por esas personas que están siendo afectadas por la crueldad de la guerra y te rogamos que tú también obres en ellos y les ministres, Señor. Pero, Señor, que pase lo que pase, que nuestro corazón y nuestra fe estén firmes en ti. Todo lo ponemos en tus manos y esperamos en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Espero que ustedes en algún momento vuelvan a leer esto y vuelvan a pensar qué es lo que voy a sembrar con mi vida. Quédense tranquilos que no les voy a predicar más. Los espero el miércoles, Dios mediante, para nuestro tiempo de estudio bíblico, miércoles a las 6 de la tarde, allí en nuestro saloncito allí abajo. Y por supuesto que tenemos nuestro estudio bíblico a las 9 de la mañana el domingo a las 9 estudio bíblico y a las 10:15 como ahora nuestro servicio. Que tengan una excelente semana, hermanos, que el Señor les bendiga.